Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de psicología, en la cual veremos los siguientes contenidos que corresponden a nuestro tema: teoría de los hemisferios cerebrales. Tema número 12. Veremos el test de predominio cerebral, los dos modos de procesar la información, los hemisferios cerebrales en el proceso de aprendizaje. Teoría de los hemisferios cerebrales. ¿Qué es el hemisferio? El hemisferio hace referencia a la mitad de una esfera que está dividida por una línea, como es en el caso de nuestro cerebro, por ejemplo, ¿no? Nuestro encéfalo es como una especie de esfera que está dividido por una línea a la mitad, ¿no? Y lo cual da como resultado los hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Pero, ¿qué es el hemisferio cerebral? Ahora que ya estamos hablando más allá de los hemisferios, estamos hablando específicamente de nuestro cerebro. Se llama hemisferio cerebral a cada una de las dos estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. El encéfalo, ustedes seguramente ya lo saben, tiene órganos, ¿no? De lo que es tiene distintos órganos que lo conforman, dentro de los cuales están bulbo raquídeo, cerebelo, ¿no? Tálamo, hipotálamo, como también una parte superior se encuentra lo que es nuestro cerebro, y es la mayor parte del encéfalo, se podría decir, ¿no? Que está dividido en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, porque hay una línea que los divide, ¿no? Muy bien. Pero ahora, ¿qué quiere decir? Cada uno de los hemisferios recoge la misma información sensorial. Como ustedes también lo saben por base en materia de ciencias naturales, biología, nuestros sentidos nos ayudan a comunicar lo exterior con lo interior de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo? Por medio de nuestros sentidos. Nuestros sentidos, tanto el gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído, constan de receptores sensoriales, los cuales reciben esos estímulos del exterior y los convierten en impulsos nerviosos, los cuales viajan hacia el cerebro, donde el cerebro los interpreta. Pero toda información que nosotros sensorialmente registramos y va como impulso nervioso hacia nuestro cerebro, entonces, todo nuestro cerebro, no solamente el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, recibe la información. En realidad, ambos, solamente que se dividen las tareas según sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, si es algo artístico, por ejemplo, colores, o estoy escuchando alguna música, el que va a analizar, va a ver los detalles de esa música o de ese dibujo, los colores, ¿no? Va a prestar atención a esos detalles, es mi hemisferio derecho. No quiere decir que el hemisferio izquierdo no sirva, ¿no? Sino que ambos registran la información, solamente que se derivan tareas, se podría decir, entre hemisferios. Muy bien, si estamos hablando de hemisferios cerebrales, entonces es pertinente conocerlos, verlos. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, como podemos ver aquí, hay una especie de cubículos gris, ¿no? O sea, no hay mucho color, se podría decir. Entonces, tenemos en el hemisferio izquierdo lo lógico, lo secuencial, lineal, el análisis de detalles. Son bastante detallistas, ¿no? Por así decirlo, con los números, con la escritura. Piensan en palabras y en números, les gustan las matemáticas y la lectura, por lo tanto son de pensamiento convergente, ¿no?
Luego tenemos el hemisferio izquierdo, que como podemos observar en la imagen, acá tenemos personas que están en una especie de paisaje colorido, ¿no? Realizando actividades artísticas, deportes, movimiento. Y aquí vemos como una especie de puentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Justamente, ¿no? Que si tú, según el test que vamos a realizar o hemos realizado ya también en el texto, el test de predominio, tú vas a ver que en algunos casos puede ser el mismo resultado que vas a obtener tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho, ¿no? Lo cual implica que no quiere decir que una parte de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, digamos, no usó, se va a secar, tampoco quiere decir eso, sino que ambos utilizamos, solamente que uno es más predominante que el otro, ¿no? No quiere decir que si yo soy del hemisferio derecho, entonces X con los números, por ejemplo, ¿no? O no domino los números, o no soy buena en matemáticas y nunca lo voy a hacer, no quiere decir eso, sino que lo veo yo de manera más creativa, necesito colores, dibujos, ¿no? Para aprender, para expresarme en esa área de matemática, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos los hemisferios, ¿no? Aquí decíamos, y nos dice, ¿no? Que dentro de cada cerebro hay un cerebro doble que tiene dos maneras de conocer las cualidades, características. ¿Qué quiere decir? Tú, yo, cualquiera de los compañeros tenemos un cerebro, ¿no? En sí, pero que este está dividido en dos. Por eso nos dice que hay un cerebro doble, que tiene dos maneras de conocer las cualidades, las características de las dos mitades del cerebro y del cuerpo expresadas, ¿no? Ya sea en nuestro lenguaje y que tiene una base fisiológica del cerebro humano. Ahí está. Todo en realidad es el encéfalo, todo esto es el cerebro, solamente que está dividido en dos hemisferios. Y eso nos dice que es un cerebro doble, ¿no? Derecho, izquierdo. Y cada uno tiene la forma de procesar la información, ¿no? Aquí tenemos razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control motor del lado derecho. Luego tenemos el hemisferio derecho que tiene que ver con la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso yo les digo, a ver, visualizaremos un quincayú. Si no sabes qué es un quincayú, puedes buscar en el internet y luego tratar de recordar la imagen del quincayú que has encontrado, ¿no? Y podemos ver en 3D, se podría hacer en tres dimensiones, podemos ver esa imagen mental en nuestra mente, ¿no? Podemos verlo de lado, de espalda, de frente, de arriba, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Entonces, como una especie de programa, ¿no? Tridimensional, la imaginación, la mente de las personas que dominan el hemisferio derecho. Luego, dentro de cada cerebro, ¿no? Nos decía que hay un cerebro doble. Bien, pasamos. Los dos modos de procesar la información. ¿Cuáles son esos dos modos? ¿Cómo procesa la información el hemisferio izquierdo? Nos dice que el hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, marca el paso, planea los procedimientos paso a paso, verbaliza, hace afirmaciones racionales de acuerdo a la lógica. Entonces es bastante organizado, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen una lista de todas las actividades desde que se levantan hasta que se duermen, por ejemplo, ¿no? A las 6:00, por ejemplo, tienen una lista, ¿no? Despertarse. De 6:00 a 6:15 hacer ejercicio. De 6:15 a 6:30 bañarse. Y así, ¿no? O sea, todo organizado, cronometrado, temporalizado, lo tienen, ¿no? Y paso a paso. Luego tenemos cómo procesa la información el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, ¿no? Dados los números, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Un ejercicio más o menos de cómo podemos nosotros tratar de visualizar, se podría decir,
cómo es que las personas con el hemisferio izquierdo predominante realizan este análisis, ¿no? Del siguiente ejemplo. Dados los números A, B y C, podemos decir que si A es mayor que B y B es mayor que C, C sigue necesariamente que A es mayor que C, porque estamos diciendo, ¿no? Como si nosotros analíticamente, lógicamente lo pensamos, entonces, ¿cuál es el mayor de todos? Si A dice que es mayor que B y B es mayor que C, entre A, B y C, ¿cuál es el mayor de todos? Pues A, ¿no? Porque es mayor que B y que C. Entonces, esta afirmación, por ejemplo, ilustra el modo de trabajar del hemisferio izquierdo, la modalidad analítica, verbal, calculadora secuencial, simbólica, lineal y objetiva que realiza este hemisferio. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que procesa la información el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, con el modo de procesar la información del hemisferio derecho, usamos la intuición, hacemos saltos, más que todo son personas de movimiento, nos dicen, ¿no? Las del hemisferio derecho, y que expresan sus emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando esas personas que predominan el hemisferio derecho logran algún objetivo, por ejemplo, sin haber realizado tantos procedimientos lógicos ordenados, suelen, ¿no? Responder espontáneamente como lo tengo, ahora sí lo veo, por ejemplo, ¿no? Es una forma entonces en la que el hemisferio derecho procesa la información. Muy bien, chicos y chicas, ahora vamos a realizar nuestras actividades de nuestro texto. Lo que les sugiero siempre es estar revisando la plataforma y las actividades, ¿no? De acuerdo a las páginas del libro actual o vigente de este año, ¿no? De psicología. Bien, un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos en nuestras clases.